Perfecto. Entonces comenzamos. Bien. Vamos a hacer un repaso muy breve de la parte anatómica, ¿no? El pericardio es una membrana, ¿no? Fibrocerosa, que como ustedes saben envuelve no solo el corazón, sino también a los grandes vasos, ¿no? Y se continúa luego en el mediastino, ¿no? Ya con esa túnica, esa membrana se continúa, ¿no? Viene del griego epi, alrededor, capsios, corazón, ¿no? Es una membrana que recubre el corazón. Se encuentra en el mediastino medio y tenemos el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El fibroso es aquel que es formado por tejido conectivo irregular, denso, ¿no? Es un pericardio bastante inelástico, resistente. Y el pericardio seroso, que es aquel que recubre, ¿no? Es parietal y visceral, recubre, en este caso al miocardio, ¿no? Bien, es un mesotelio plano, escamoso, es con tejido conectivo laxo. Bueno, es un repaso anatómico, esto ya lo conocen ustedes, ¿no? El pericardio recubre, como mencionamos, el corazón y los grandes vasos, y hay repliegues, ¿no? Entre sus dos hojas, ¿no? Eh, Esos también nos permiten conformar dos senos, ¿no? El seno transverso, el seno oblicuo, y eso ya es conocido por ustedes. Bien, aquí tienen ustedes, ¿no? Eh, digamos, un corte histológico, ¿no? Donde pueden ver tejido conectivo laxo, pericardio recubriendo al miocardio. Bien, entonces, normalmente en la cavidad pericárdica tenemos alrededor de 15 a 50 mililitros de líquido pericárdico seroso, ¿no? Básicamente, que es secretado por las células pericárdicas, ¿no? Como ya mencioné, tenemos dos senos, el seno transverso, se encuentra superior a la aurícula, al atrio izquierdo, ¿no? Detrás de la arteria aorta y la arteria pulmonar. Y el oblicuo de Haller, ¿no? Que forma una J a nivel entre la desembocadura de la vena cava inferior, superior, las venas pulmonares, detrás del atrio izquierdo. Bien, el pericardio se irriga gracias a la arteria pericardiofrénica, la musculofrénica también, que son ramas de la torácica interna o mamaria interna. Y también la bronquial esofágica y la frénica superior, ramas de la aorta torácica, directamente. Como ven, es un tejido bastante irrigado, que tiene células que producen normalmente un líquido y un recambio, ¿no? Es un líquido, es el fluido pericárdico, que normalmente oscila de 15 a 50 ml, de características serosas, definitivamente. Y hay venas también que drenan el sistema ácidos y las pericardiofrénicas en la vena brachiocefálica. Ahora, la inervación está dada básicamente por los nervios frénicos, vienen de C3 a C5, con inervación somática, dolor, temperatura. Por otro lado, hay fibras vasomotoras postganglionares del tronco simpático y hay una inervación parasimpática a cargo del vago, décimo par. Es interesante mencionar aquí, ustedes ya lo conocen, pero que el nervio frénico, por ejemplo, en ambos lados pasa si uno, por ejemplo, hace en una cirugía cardíaca y hacemos una incisión mediana, una esternotomía, ¿no? Mediana, a nivel de tórax, una esternotomía, y se hace la pericardiotomía para exponer el corazón. El nervio frénico se encuentra a ambos lados, en el tercio inferior, tercio distal, de, del pericardio, a ambos lados. Entonces, eh, puede ese nervio ser lesionado en el acto quirúrgico, sea por una onda de calor con electrocauterio o una lesión directa, ¿no? Hay que tener bastante cuidado también al respecto, ¿no? Porque puede ocasionar, pues, eh, una paresia o parálisis frénica, ¿no? Diafragmática. Bien. Simplemente para que vean ustedes, ¿no? La irrigación, ya lo hemos mencionado, lo vamos a aquí abriendo ya, ¿no? El, el pericardio, miren ustedes cómo hace un repliegue a nivel
¿no? De la aorta ascendente con el callado hace un repliegue del pericardio, ¿no? Para tener su hoja parietal y visceral. Igual aquí el drenaje venoso, básicamente hacia las venas ácidos, ¿no? Aquí también hacia la brachiocefálica. Doctor, disculpe, También estamos el viendo nervio una vago imagen. que les mencioné y el nervio frénico, miren ustedes aquí, generalmente. Entonces hay que tener bastante cuidado, sobre todo en procedimientos quirúrgicos. Bien, entonces, ahora tenemos que, perdón, disculpe, sí, Doctor, repite por favor. ¿de casualidad está proyectando alguna imagen? Porque se quedó en la ¿Quieren PPT que de ponga anatomía. esta imagen otra vez? No, sino que se ha quedado congelada la pantalla en la diapositiva de anatomía. Sí. A ver, a ver, a ver. Ahí se ha quedado acá, ¿correcto? Ya, a ver. Ya, perfecto. Vamos a la siguiente. Gracias, a ver, gracias por hablar, porque no vi su web. Perfecto. A ver, gracias. No vimos el chat. A ver, la siguiente imagen es esta. Vemos la irrigación arterial del pericardio. Y ya lo mencionamos. No sé si la pueden visualizar. Y la siguiente imagen es los repliegues del pericardio una vez que sea apertura pericardio. No sé si lo pueden visualizar, disculpen. No, doctor, no se ve la imagen. La siguiente imagen es el drenaje venoso pericárdico hacia el sistema ácidos de la vena cava superior. ¿Perdón? ¿No lo pueden ver? No se ve. Ok, gracias. Entonces, vamos a tener que, creo que es la conexión a internet. Perdonen. A ver, un instante. Vamos a ver cómo mejoramos este problema técnico. Voy a volver a cargar la diapositiva a ver si se puede visualizar. Por favor, doctoras, doctores, nos confirman si se puede visualizar. Ya se puede ver, doctor. Ya, genial, gracias. Vamos a ver ahora si pueden ver las imágenes. Esta imagen la pueden ver.
No, ok. A ver, vamos a seguir, a ver si pueden ver, tal vez es un problema con la imagen. Ahora pueden visualizar, por favor. Sí, doctor, ya se puede ver. Ok, entiendo. Sí, es en la internet, que está bastante débil. Sí, eso es lo que estoy haciendo, pero a ver, voy a intentar leer otra vez. O sea, ya te entendí. Ya, sí, muchas gracias, perfecto. Sí, gracias. No, Catherine, muchas gracias por el consejo, gracias. Chao, chao. Vamos a seguir el consejo de su compañera. A ver, entonces, vamos a compartir otra vez. Eh, Está cargando lento acá mismo para mí también. Qué contrariedad. No sé si es la red o acá. Qué contrariedad realmente. Por favor, ¿consiguen visualizar la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. ¿Perdón? Sí se ve Sí, la pantalla, genial. doctor. Gracias. Ok, bien. Entonces, continuamos. Vamos a... eh, lo que les estaba mostrando era el drenaje arterial, perdón, la irrigación, como ven acá, a cargo de ramas de la torácica interna, ¿sí? Que son eh, las pericardiofrénicas, ¿no? Bien. Y por otro lado vemos los repliegues del pericardio a nivel de la aorta ascendente para callado. El pericardio hace un repliegue, una transición de la hoja parietal y la hoja visceral. Luego acá tenemos el drenaje venoso a nivel de la vena ácidos mayormente, rama de la vena cava superior, y tenemos acá el nervio frénico, es importante en este caso el lado derecho, tenemos el izquierdo también, ¿no? Que como les mencioné pueden ser lesionados en una cirugía cardíaca, tener bastante cuidado, ¿no? En procedimientos. Ahora, repasada la anatomía, vamos a ver, en base a las guías de enfermedad pericárdica, ¿no? Eh, vamos a ver las principales causas de enfermedades pericárdicas, ¿no? Que sean primarias o sean generalmente son secundarias a alguna alteración, como vamos a ver ahora. Tenemos, por ejemplo,
que podemos tener enfermedades o desórdenes pericárdicos debido a trastornos virales, tipo como ven hay enterovirus, herpes virus, adenovirus, ¿no? Eh, que pueden dar pericarditis, ¿no? Miocarditis. En un caso reciente es el virus del SARS-CoV-2, ¿no? El COVID-19, ¿no? Que también da, por ejemplo, miocarditis, pericarditis, ¿no? Entonces van a afectar al pericardio. Por otro lado, enfermedades bacterianas en nuestro país, en nuestro medio, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Mycobacterium tuberculosis es prácticamente una de las causas más frecuentes de pericarditis, de enfermedad pericárdica, en el sentido que hay una afectación pericárdica. Vemos pacientes con derrames pericárdicos, ¿no? Que muchas veces no tienen un cuadro claro de tuberculosis detectado a nivel pulmonar, ¿no? U otro foco. Sin embargo, debutan con un derrame pericárdico, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer el drenaje, hay que hacer el estudio de este líquido y de la biopsia que se toma en el procedimiento, y allí pues ya se ve que se ve el cultivo, pues arroja positivo generalmente, y ya se inicia un tratamiento, ¿no? Antibiótico específico. Y todas otras bacterias, como ven ustedes, meningococos, estreptococos, estafilococos, hemófilos, pueden darnos, ¿no? Digamos, un compromiso pericárdico. Igual los hongos, ¿no? También los histoplasmas, aspergillus, cándida, blastomyces, pueden también, el paciente con una fungemia puede hacer un compromiso pericárdico también. Como ven, entonces, la afectación al pericardio es una etiología, digamos, multifactorial. También tenemos tipo parásitos, equinococos, toxoplasmosis, entonces toxoplasma. Todos ellos, virus, bacterias, hongos, parásitos, pueden afectar al pericardio, inflamándolo, produciendo un exceso de líquido, llegando a presentar generalmente un derrame pericárdico. Este puede llegar a un taponamiento. A su vez, aparte de las causas infecciosas, tenemos las no infecciosas, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, ¿no? Tenemos artritis, lupus, esclerosis sistémica. En el lupus es muy frecuente un compromiso pericárdico, en artritis reumatoide también, ¿no? Eh, Enfermedades tipo Takayatsu, ¿no? Sarcoidosis. Por otro lado, aparte de las autoinmunes, tenemos enfermedades neoplásicas, ¿no? Tumores primarios, ¿no? Son bastante raros. Entre ellos, el principal sería el mesotelioma, que también, como es un mesotelio, también puede atacar a nivel de pleura, ¿no? Bien, ahora, generalmente las neoplasias que afectan pericardio son secundarias, ¿no? Generalmente pueden ser neoplasias de pulmón, de mama o tumores tipo linfoma que se asientan en mediastino. Bien, y también podemos tener causas no infecciosas metabólicas, ¿no? Tipo uremia, ¿no? Pacientes con mixedema. Pues como ven ustedes, hay causas infecciosas, causas no infecciosas, ¿no? Que serían autoinmunes, neoplásicas, metabólicas, ¿no? Con tumores generalmente en la parte neoplásica secundarios, ¿no? Primarios sería el mesotelioma. También tenemos desórdenes traumáticos, ¿no? O sea, una injuria directa o una herida, ¿no? Por ejemplo, una perforación por arma blanca, o indirecta, ¿no? Una contusión, una herida una lesión por radiación, ¿no? ¿Bien? Entonces, y también tenemos asociadas a eventos, por ejemplo, en el infarto, ¿no? Tipo un síndrome de Dressler, una pericarditis post un infarto cardíaco, ¿no? También se ve cuando tenemos una cirugía cardíaca, luego de la cirugía, solo por el hecho de hacer la pericardiotomía para poder abordar el corazón, también el paciente continúa drenando, ¿no? Entonces, o a veces por intervenciones tipo colocación de marcapasos, etc. Relacionado a fármacos es un poquito más raro, ¿no? Pero también se ha descrito, ¿no? Como ven ustedes, aprogainamida, metildopa, isoniazida, fenitoína, ¿no? Doxorubicina, generalmente a fármacos a quimioterapéuticos, ¿no? Bien. Por otro lado, bueno, ya se mencionó sarcoidosis, amiloidosis también nos puede dar un compromiso pericárdico. Y tenemos también causas digamos, congénitas en las cuales puede haber ausencia o parcial o total del pericardio. Bien, entonces,
También no se ha mencionado aquí, pero tenemos enfermedades de pericardio o llamados los quistes pericárdicos, por ejemplo, ¿no? Que son congénitos, ¿no? Generalmente son, eh, como el nombre lo indica, quistes, ¿no? Masas lobuladas generalmente que contienen un líquido pericárdico un poquito más denso, más fibrinoso, mariocitrino. Generalmente están adyacentes a la aurícula derecha, ¿no? En el seno costofrénico, ¿no? Derecho, o también pueden estar en el lado izquierdo, ¿no? En la aurícula izquierda, en el seno costofrénico izquierdo. Bien. Entonces, para el interés nuestro, lo que es la clínica, para lo que ustedes tienen que conocer y llevarse, ¿no? Aquí, pues son básicamente 4 los síndromes en los cuales tenemos un compromiso pericárdico, ¿no? Eh, que es importante conocerlo. Primero es la pericarditis, ¿no? Luego tenemos la efusión pleural, pleuropericárdica, tenemos el taponamiento cardíaco, ¿no? Y la pericarditis constrictiva. Vamos a ir tratando ellos en lo que resta de esta charla para ir profundizando un poco cada uno de ellos. Bien. Entonces, para la pericarditis aguda requerimos 2 o más criterios. Requerimos tener un dolor precordial, que es un criterio que se ve con mucha frecuencia, alteraciones en el electrocardiograma, generalmente tenemos elevaciones en del ST difusas, ¿no? Efusión pericárdica, que puede ser leve, como puede ser mayor, ¿no? Incremento de reactantes de fase aguda, PCR, velocidad de sedimentación globular, ¿no? Y obviamente la sintomatología asociada en enfermedad de fondo. Entonces, tenemos que entender que la pericarditis generalmente es la consecuencia de algún otro evento y se asocia a dolor precordial por la pericarditis en sí, aparte de la sintomatología del evento, ¿no? Alteraciones electrocardiográficas como elevaciones del ST en varias derivadas, ¿no? Y derrame pericárdico con incremento de reactantes de fase aguda. Ahora, en la pericarditis, así como es aguda, también puede ser de manera crónica o incesante, como llaman. La clasificación según las guías que pone incesante mayor a 4 semanas y menor a 3 meses. Cuando esta pasa los 3 meses, ya se refiere a una pericarditis crónica. Pero en sí la sintomatología inicialmente ha sido la misma. Dolor precordial, alteraciones difusas en el electrocardiograma y una efusión pericárdica. La efusión pericárdica se da en casi la mayoría de pacientes, al igual que las alteraciones en el electro, ¿no? Y porque el dolor precordial puede confundirse con alguna otra causa tal vez. Pero ya las alteraciones en el electro y la efusión pericárdica sí son sino sine qua non de que ya hay un compromiso pericárdico. Se llama pericarditis recurrente cuando hay un episodio agudo, ¿no? Y luego hay un periodo de 4 o 6 semanas sin síntomas y nuevamente tenemos otro episodio. Por ejemplo, pacientes en algunos casos, ¿no? Con COVID y con long COVID, ¿no? O COVID largo, ¿no? Entonces, pues que pudieron revertir y luego nuevamente los detectan, como otros también con COVID largo que continúa la pericarditis crónicamente, ¿no? ¿Ya? Ok. Esto lo ya mencionado, ¿no? Entonces, según las guías, son los criterios, se los he puesto ya en español para entenderlo, que es lo mismo, aguda, incesante o crónica y recurrente. Bueno, es un algoritmo para más o menos tener una idea del pronóstico. Primero el triaje, ¿no? Cómo actuar ante una pericarditis, ¿no? Y luego ver predictores pronósticos. Entonces, tenemos un paciente en el cual tenemos sospecha de pericarditis. El examen físico nos va a ayudar. Podemos encontrar tal vez frotes, ¿no? Pericárdicos. Vamos a hacer un electrocardiograma, una placa de tórax, un ecocardiograma es importante, para ver si el pericardio está engrosado, si hay derrame pericárdico. Eh, tal vez, tal vez si tienen a mano o hay duda, pueden hacer una tomografía también, ¿no? Ahora, bueno, luego reactantes de fase aguda y enzimas cardíacas. Entonces,
si ustedes sospechan de alguna etiología, ¿no? O algún factor pronóstico predictor de un pronóstico adverso, entonces ustedes tienen un caso ya de riesgo y tienen este paciente, pues que estudiarlo, internarlo, ¿no? Y ver justamente acá predictores de pronóstico, ¿no? Básicamente, acá ellos los distribuyen en dos, ¿no? En dos tipos de factores de pronóstico adverso. Factores mayores y factores menores. Los factores mayores, en el paciente que tenga fiebre mayor de 38, ¿no? Un inicio insidioso, un derrame pericárdico importante, que puede llegar a un taponamiento cardíaco, eso vamos a tratarlo posteriormente, ¿no? Y que no responde a aspirina, ¿no? Por lo menos luego de una semana de tratamiento o AINES. Generalmente, la pericarditis, el tratamiento usual es esperar, dar AINES, ¿no? Y esperar que este revierta, que el líquido se reabsorba. No siempre se ve, hay que hacer controles ecocardiográficos seriados y monitorar al paciente para ver, pues, generalmente el síntoma sine qua non es disnea, ¿no? El paciente que siente, por ejemplo, que ya tiene disnea de leve a moderados esfuerzos o que entra en una polipnia, pues hay que internarlo porque es un paciente que va a requerir, aparte de apoyo oxigenatorio, probablemente un drenaje pericárdico o una pericardiocentesis previamente, ¿no? Bien. Si el paciente no presentara eh, factores de riesgo, ¿no? Como se mencionó, pueden iniciar terapia empírica o terapia con AINES, ¿no? En los casos de no riesgo, pueden dejarlos que vayan a domicilio, pero siempre monitorizando, ¿no? Los casos, como dicen acá, de bajo riesgo, seguimiento ambulatorio, ¿no? Y si no es así, pues internar al paciente. Ahora, criterios menores de pronóstico adverso, pacientes inmunosuprimidos con trauma, anticoagulación oral. Bien. La terapia antiinflamatoria utilizada para pericarditis, ¿no? Básicamente utilizamos aspirina a dosis bastante elevadas, ¿no? Como ven ustedes acá, por 1 a 2 semanas, ¿no? Y se van bajando las dosis escalonadamente. Podemos usar también ibuprofeno, 600 miligramos cada 8, 1 a 2 semanas. Luego se baja 200 miligramos a 400 cada 1 a 2 semanas. O sea, disminuyendo. O colchicina también que se usa, ¿no? 0,5 miligramos una vez y luego 0,5 miligramos por kilo, ¿no? Por 3 meses, ¿no? Entonces, son terapias alternativas para lograr con esto desinflamar, ¿no? El pericardio y también se va monitorizando con ecocardiograma FIA, ¿no? Puede ser semanal, ¿no? Ver si el derrame pericárdico ya está cediendo, aparte de la evolución clínica del paciente. Caso de pericarditis recurrente, bueno, aquí vemos las dosis, ¿no? Que se están aumentando en la frecuencia, los mismos fármacos, se agrega la indometacina, ¿no? Bien, ahora. Entonces, vamos aquí a ver el algoritmo para el diagnóstico, como ya se mencionó, y de la pericarditis aguda y recurrente. Entonces, drogas de primera línea en el tratamiento ya diagnosticada la pericarditis, ¿no? Con los criterios ya mencionados, ¿no? Anteriormente, aparte de los síntomas, dolor pericárdico, alteraciones en el EKG, paciente con fiebre, ¿no? Bien, entonces, aspirina, AINES o colchicina, ¿bien? Restricciones de ejercicio. Y en segunda línea podemos usar los corticosteroides. No están en primera línea, no están indicados de inicio. Cuando la pericarditis recurre, igual tenemos que usar los AINES, aspirina, corticoides, y ya hay terapias, ¿no? Tipo, con otro grado de indicación menor, tipo acetioprina, inmunoglobulinas, ¿no? Y si el paciente es refractario al tratamiento, ¿no? Médico, farmacológico, y continúa con molestias, con derrames pericárdicos que han sido drenados, por ejemplo, con pericardiocentesis, recurre nuevamente al derrame a pesar de recidiva de que ha sido drenado. Entonces el paciente tendría que ser derivado a cirugía, ¿no? Para una pericardiectomía, o sea, hacer una incisión, una esternotomía mediana, ¿no? Y luego entrar y resecar el pericardio, justamente para evitar que el paciente no llegue a un taponamiento cardíaco.
Bien. Ahora, vamos a tratar en sí lo que es la efusión o derrame pericárdico. Como les mencioné inicialmente, el líquido pericárdico está en un volumen de 10 a 50 mililitros de características generalmente serosas, ¿no? El derrame pericárdico, igual se dice que es agudo, subagudo, crónico, cuando es mayor de 3 meses, ¿no? Puede ser un exudado, puede ser un trasudado, eso lo conocen ustedes, ¿no? Los volúmenes se hablan que puede ser leve, moderado, severo, ¿no? Según las mediciones en la ecocardiografía, menor a 10 milímetros, 10 a 20 milímetros, mayor a 20 milímetros, los pozos que ellos dan anterior, posterior, lateral, ¿no? En los cortes ecocardiográficos. Entonces, lo ya mencionado, ¿no? Puede ser circunferencial, oculado, puede ser transudado, exudado. Bien. Aquí los criterios de Light que ya son conocidos por ustedes, ¿no? Cuando es un transudado, cuando es un exudado, ¿no? Bien, las proteínas, ¿no? Por ejemplo, pleurales, que son para que lo que se utilice el criterio de Light, pero que tienen que ver también con el derrame pericárdico, ¿no? Entonces, cuando están menor a 0,5, hablamos la relación de proteínas de pleura con las del suero, hablamos, o sea, del líquido, ¿no? Hablamos de un trasudado. Cuando es mayor a 0,5, de un exudado. Igual con la deshidrogenasa láctica, ¿no? Cuando estamos en límites menores a 2/3 del límite superior o mayor de 2/3 del límite superior. Igual en la relación de deshidrogenasa pleural con el suero, menor de 0,6, mayor de 0,6. Eso va a depender mucho de la etiología también. Bien. Ahora, una cosa importante a mencionar acá es el tiempo de inicio del derrame pericárdico, ¿no? Eso lo vamos a tratar posteriormente también cuando hablemos de taponamiento. Un derrame pericárdico de inicio insidioso, de una evolución crónica constante, la paciente puede llegar a tolerar volúmenes tan grandes como 1000 centímetros cúbicos, 1 litro, a nivel de saco pericárdico. Si esto se da de manera progresiva, el paciente obviamente va a tener clínica, va a tener disnea, polipnia, tal vez llegue a ortopnea, tal vez, o sea, ya entre en signos de taponamiento cardíaco. Sin embargo, tolera esta cantidad de volumen. En cambio, si esto se da de manera aguda, con solamente 300 tal vez centímetros cúbicos, con la tercera parte, ya tenemos un paciente que puede estar entrando en un taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también para el diagnóstico y para la resolución, ¿no? Ver ante qué paciente estamos. Entonces, volviendo a este slide sobre la terapia empírica, ¿no?, antiinflamatoria, bueno, si se presenta pericarditis, entonces lo primero es ver si estamos sospechando de taponamiento, que vamos a tratar al final. Entonces, si sospechamos taponamiento, hay que hacer pericardiocentesis. Eso vamos a verlo. Y obviamente con ese estudio, ese líquido, se hacen todos los estudios, aparte para PAP, para cultivos, BK y todos los estudios laboratoriales necesarios para ver la etiología. También se ve, paralelamente, se ven marcadores reactantes de fase aguda, ¿no? Y se inicia, pues, el tratamiento antiinflamatorio. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es el taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco es una entidad, primeramente, es una emergencia. Pero tenemos que entender eso. Es una emergencia en la especialidad. Entonces, paciente que ustedes sospechen taponamiento cardíaco, pues tiene que ser resuelto. La primera resolución es la pericardiocentesis, ¿no? Cuando éste frustra o no resuelve el problema, hay que proceder a un drenaje pericárdico. ¿Qué criterios tenemos para el taponamiento cardíaco? Tenemos paciente en el cual ustedes auscultan y los ruidos cardíacos están apagados o alejados. Obviamente, ¿por qué? Porque si tenemos el corazón repleto, el pericardio, perdón, repleto de volumen, pues no va a permitir que a la auscultación cardíaca los ruidos sean tan nítidos, ¿no? Cuando se llama el famoso swimming heart, o sea, el corazón nadando en el pericardio, porque está recubierto realmente por mucho volumen. Esto va a hacer también que haya un colapso, ¿no?, alienado de aurículas y ventrículo derechos. ¿Por qué cavidades derechas? Obviamente porque son las cavidades con menor grosor parietal en el espesor de la pared, ¿no? Entonces, las que soportan menos presiones y por ende, al haber una compresión externa,
son las que más fácilmente van a colapsar. Al haber ese colapso, no van a tener un buen llenado. Y al no haber un buen llenado, pues vamos a tener un pobre gasto cardíaco y vamos a tener un paciente hipotenso. Obviamente el paciente se va a congestionar, tenemos una ingurgitación yugular, ¿no? Hay un pulso paradojal, lo vamos a tratar posteriormente, y el signo de Kussmaul. Bien. Causas del taponamiento cardíaco. La más común, la pericarditis. Como mencionamos, esta pericarditis puede deberse a diversas etiologías, ¿no? En nuestro país, la más frecuente es por tuberculosis, ¿no? También pacientes con neoplasia, ¿no? Y bueno, relativos a procedimientos, ¿no? Sea cirugías, sea intervencionismo, iatrogénicos, o por un trauma, ¿no? Sea un trauma abierto, cerrado, una contusión o una herida abierta. Y a causas más raras, pues tenemos colagenopatías, ¿no? El lupus, artritis reumatoidea a la cabeza, con lupus, injurias por radiación, postinfarto de miocardio, pacientes renales por la uremia también, ¿no? O pacientes también con infecciones, ¿no? Virales, bacterianas, ¿no? Ahora, justo en la pandemia, ¿no? Pues post pandemia hemos visto bastantes pacientes, pero con cuadros de taponamiento, perdón, de pericarditis, ¿no? Leve, moderada, ¿no? No han, digamos, sido tan dramáticos como para un taponamiento cardíaco, por lo menos en la experiencia que hemos tenido aquí en nosotros. Bien, entonces, esto es lo ya mencionado, ¿no? El taponamiento se da porque al haber un derrame pericárdico aumenta la presión en la cavidad pericárdica, con ello una restricción al llenado de las cavidades derechas, ¿no? Que son las que son cavidades de baja presión, por ende, entonces baja el gasto cardíaco, ¿no? Con ello tenemos una hipotensión, un bajo gasto, ¿no? Bien, entonces hay una congestión también periférica, activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona para compensar, y el paciente, disculpen, el paciente se descompensa y el RAS tiene que activarse para compensar, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, es el corazón normal, el pericardio permite, ¿no? El flujo normal, ¿no? Y ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos un taponamiento cardíaco? Entonces, el derrame pericárdico, perdón, el líquido pericárdico que es en amarillo es mínimo, recubriendo el miocardio. Aquí tenemos el líquido amarillo, que sería el pericardio, el derrame pericárdico ya aumentado, el corazón nadando prácticamente en el pericardio. Va a haber digamos, restringe, ¿no? El llenado auricular y ventricular derechos. Hay una presión aquí sobre el septum también, y eso se traduce, ¿no? Que hay una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio entre la inspiración y la expiración en el pulso arterial. Cuando ustedes controlan con un manguito de presión, toman la presión del pulso, y cuando hay una diferencia, ¿no? En el paciente mayor a 10 milímetros, ya estamos hablando pues de un pulso paradojal, ¿no? Cuando él lo haga que respire o que inspire, entonces ustedes comparan. Ya tenemos indicación de que aquí hay alguna restricción. Por otro lado, tenemos... Perdón, ya. Ujú, ya, ujú. Ahora, entonces, tenemos una entidad que es importante también tratarla acá para diferenciar un poco la pericarditis, sea aguda, ¿no? Sea recidivante o sea crónica, de la pericarditis constrictiva, ¿no? La pericarditis constrictiva es aquella en la cual el pericardio, aparte de tener o no un derrame pericárdico, ¿no? El pericardio per se ha engrosado. El pericardio se ha, digamos, se engruesa de tal forma que se calcifica inclusive y no permite la contracción cardíaca. O sea, aquí, por ejemplo, disculpen, volviendo atrás, hay derrame pericardio y restringe el llenado en cavidades derechas, ¿correcto? Bien, pero si este pericardio que está aquí adelgazado mantiene su elasticidad, por decirlo así, comienza a engrosarse, ya no
generalmente ya no va a segregar tanto líquido, el líquido se va a reabsorber, pero el pericardio producto de la inflamación, ¿no? De la noxa, de la gente que creó esa inflamación, el pericardio, en lugar de secretar líquido, se va a engrosar y se va a adherir, ¿no? Adherir como una, disculpa en la comparación, como una corteza muy firme hacia el miocardio. Y no solo el miocardio, también hacia nivel de vena cava superior, vena cava inferior. Entonces, va a restringir igual la compliance cardíaca, el llenado cardíaco, ¿no? Solamente que aquí no vamos a poder drenar, porque ya el paciente no tiene líquido. El paciente tiene un pericardio engrosado, que en la tomografía se evidencia como una imagen refringente, gruesa, que va a impedir, como mencioné, el llenado cardíaco normal, y muchas veces se confunde con una cardiomiopatía restrictiva, ¿no? Entonces, acá lo que estamos mostrando es algunas diferencias. Pero a donde queremos llegar es que el pericardio, la pericarditis constrictiva, ya, a diferencia del taponamiento, no es una emergencia, pero sí una urgencia, porque el paciente tarde o temprano va a hacer alteraciones que igual lo van a llevar a un pobre pronóstico. Y ese paciente tiene que ir a una cirugía programada, generalmente, para la liberación de esas adherencias, ¿no? Digamos, pericárdicas, ¿no? Y es una cirugía bastante cruenta, muchas veces con ayuda de circulación extracorpórea, porque las adherencias son tales que muchas veces solamente por el intentar retirar este pericardio que está adherido, es como que si hubiese, disculpen la comparación, como que hubieses colocado una goma, una cola y luego pegado el pericardio. Es para liberar esto, muchas veces se lesiona el tejido miocárdico, hay que repararlo, ¿no? Es una cirugía bastante cruenta, pero es necesario porque si no el paciente también va a estar con alteraciones, ¿no? De alienado y con bajo gasto, y se va a comportar como un paciente prácticamente que estuviera en fallo. Entonces, esto también cuando vean en la tomografía o en el ecocardio una imagen de un pericardio engrosado y con poco líquido, piensen que había una pericarditis, pero que ha evolucionado hacia una pericarditis constrictiva. Y se va a comportar como que fuera una miocardiopatía restrictiva, que bueno, no es el momento de tratarlo ahora. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, aquí básicamente la terapia para la pericarditis constrictiva, ¿no? Es igual, terapia de 2 o 3 meses para terapia empírica, antiinflamatorios, ¿no? Pericardocentesis si hubiera líquido, y básicamente la terapia, el gol estándar es la pericardiectomía. En pacientes que ya la terapia médica, pues no, generalmente no, ya cuando se detectan en esos casos es un poco tardío, entonces tenemos que ir a una cirugía. Bien. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que es perdón. Vamos a hablar un poquito qué es lo que tenemos que buscar cuando tenemos pericarditis. Ya les mencioné, ¿no? Acá la guía hace énfasis en marcadores de la inflamación, ¿no? Básicamente reactantes de fase aguda, ¿no? Pruebas de función renal, como ya les mencioné, el ecocardiograma, el electrocardiograma, placa de tórax, para ver el pericardio en su conjunto y ver qué otra evidencia tenemos de algún marcador que esté alterado y que pueda indicarnos que hay algo alterado que esté contribuyendo ¿no? a de alguna forma generar una inflamación en el pericardio. Bien. Si no nos basta con el electro, con la clínica y con los marcadores serológicos, pues podemos llegar a pedir una tomografía o una resonancia, ¿no? Y obviamente el examen de líquidos, si se hace la pericardiocentesis, es fundamental, ¿no? Y si se hace una cirugía de ventana pericárdica, una biopsia pericárdica, un drenaje es mejor todavía, porque ya vamos a tener un tejido pericárdico que nos va a permitir llegar a la biopsia, ¿no? Perdón, la biopsia del tejido nos va a permitir llegar a un diagnóstico, a una etiología. Lo que generalmente pedimos en el fluido, pues es microbiología, cultivos, ¿no? Pedimos el PCR citológico, ¿no? Y la bioquímica general, proteínas, DHL, ¿no?
Ahora, en nuestro medio es muy frecuente, pues, la tuberculosis. Y esto en la guía lo destacan, ¿no? Si bien en el primer mundo no es tanto, pero en países como el nuestro sí. Entonces es importante que ustedes lleven presente que la tuberculosis en nuestro país es la primera causa, ¿no?, de derrame pericárdico y, ¿por qué no?, de una pericarditis. Aparte, en segundo lugar, todas aquellas asociadas a enfermedades, como hemos mencionado, virales, bacterianas o a síndromes cardíacos tipo infarto y miocardio. Entonces, la tuberculosis también en pacientes renales, la urémica, ¿no? Entonces, el estadiaje inicial es una placa de tórax, ¿no? El protocolo, el triaje, el, el ecocardiograma, ¿no? Tomografía, si ustedes desean, y ver, pues, culturas, ¿no? Cultivos, perdón, de esputo, beca en esputo, ¿no? Inclusive luego hay quienes inician terapia empírica ya orientada a tuberculosis para justamente ver si el derrame revierte cuando no hay un éxito con la terapia de AINES. La pericardiocentesis es lo indicado con el estudio de líquido, como se mencionó. Luego la biopsia pericárdica también, cuando es necesario. Y, como ya mencionamos, la terapia empírica antituberculosis. Ahora, para terminar, vamos a hablar la resolución de esto, ¿no? El taponamiento cardíaco, como les mencioné, es una emergencia, ¿no? Es una emergencia y la resolución tiene que ser en las próximas horas, porque si no el paciente puede hacer una muerte súbita. Entonces, lo primero a indicarse, la primera elección es ya teniendo el diagnóstico, el ecocardiograma, básicamente, que es el diagnóstico, el screening es el diagnóstico que está más a la mano, porque no tenemos acceso muchas veces a una tomografía, si no es posible, o con la ecocardiografía medimos, vemos cómo está el derrame, y lo primero que se hace, pues, es una pericardiocentesis, ¿no? Para ello se coloca una aguja, ¿no?, como de para vía central, ¿no?, en un ángulo de 35, 45 grados, orientada hacia el hombro izquierdo del paciente a nivel subsifoideo, y se ingresa, ¿no?, idealmente ecoguiado. Se ingresa aspirando con una jeringa hasta llegar a la cavidad pericárdica, visualizando, ¿no?, en la pantalla del ecocardiógrafo, que ustedes ya están en cavidad. Aspiran, y cuando ya aspiran líquido, en ese momento pueden ya pasar una guía si desean y dejar un catéter, teniendo un catéter tipo alto flujo, para luego ir aspirando. O caso contrario, directamente aspiran con la jeringa. Obviamente, para este procedimiento se hace de preferencia, si tienen una sala quirúrgica, es ideal. Si no la tienen, pues entonces en un ambiente, un tópico con toda la asepsia, ¿no? Y con anestesia local, lo pueden realizar, ¿no? Caso que la pericardiocentesis sea frustra por N motivos, desde que no tiene un catéter adecuado, o el líquido es muy denso, o el pericardio está muy engrosado y no pueden llegar, ¿no?, en la aspiración, entonces, y el paciente se sigue descompensando, tenemos que ir a una cirugía de ventana pericárdica, ¿no?, que es una cirugía del drenaje pericárdico. Le llamamos ventana pericárdica. Consiste generalmente en hacer una incisión subsifoidea, unos 2 centímetros por arriba y por debajo, 2 a 3 centímetros por arriba y por debajo del apéndice sifoides, y disecando, entramos por debajo del sifoides, identificamos el pericardio, ¿no?, y con bastante cuidado se hace una pequeña incisión, disculpe, y se comienza a drenar el líquido, a aspirar, ¿no? Se toman muestras, obviamente, y también se aprovecha y se retira una biopsia del pericardio a ese nivel, ¿no?, una pequeña biopsia. Aquí es importante entender que perdón, el drenaje del pericardio, esto para quienes quieran ser cirujanos, y está descrito, es el síndrome de descompresión pericárdica, ¿no? Cuando eso se hace de manera muy brusca, puede haber trastornos a nivel de presiones internas cardíacas, reacciones vasovagales, y el paciente puede presentar arritmias, ¿no?, y puede incluso ser mortales. Entonces hay que hacer el drenaje con bastante cuidado, poco a poco, reponer volumen al paciente, ¿no?, ya en coordinación con el anestesiólogo,
Posteriormente, una vez drenado todo el paciente, toda la cavidad pericárdica, ya dejamos un drenaje, ¿no? Por contrabertura, un drenaje, y se cierra la incisión. Esa es la famosa ventana pericárdica, ¿no? Y luego la última opción sería la cirugía en sí, que es la pericardiectomía, con una esternotomía, ¿no? Y retirar pues el pericardio, ¿no? Eh, pero generalmente, como les digo, esta se puede dar en dos casos. Cuando es en una etapa aguda, el pericardio es fácilmente manejable, manipulable, se puede cortar, extraer, ¿no? Pero cuando ya está en una pericarditis constrictiva, el pericardio ya está engrosado, esa cirugía es bastante cruenta, bastante demorada, compleja, en el sentido que hay que ser muy despacio, con mucha paciencia, liberar sobre todo cavidades derechas, desembocadura de vena cava superior, cava inferior, para que haya un buen llenado, un buen drenaje cardíaco también, ¿no? Y podamos, entonces el corazón pueda volver a tener su compliance normal, ¿no? Y no olvidar, por favor, entonces, que cuando tenemos un derrame agudo, basta con 200 o 300 ml, el paciente puede entrar en un taponamiento cardíaco. Como tenemos pacientes con enfermedad crónica, tipo tuberculosis, neoplasia, el paciente puede soportar volúmenes mayores. Generalmente el derrame por tuberculosis es un derrame seroso, mariocitrino, ¿no? En cambio, el derrame por neoplasia, el urémico, es sanguíneo, sanguinolento, ¿no? Tanto que a veces, muchas veces uno piensa que ha lesionado el ventrículo, pero no, es el mismo líquido pericárdico que es seroso, perdón, es sanguinolento, ¿no? Entonces, bastante cuidado con esto. Y es eh, importante para ustedes, tomen la especialidad que tomen, más si son cardiólogos, ¿no? O si son cirujanos cardiovasculares, paciente que tiene disnea, ¿no? Obviamente siempre uno lo atribuye a un problema pulmonar o cardíaco, correcto. Sí, pero siempre tener presente que ese paciente, ¿no? eh, debe ser evaluado por cardiología, ver un electro, si hay dolor precordial, si hay sospecha, el paciente refiere molestias, ¿no? Entonces, cuidado. Un ecocardiograma, no vaya a ser que el paciente esté yendo a un taponamiento, que esté muchas veces el paciente viene a la consulta, está conversando con ustedes, tolera de cúbito, no, de vez en cuando, doctor, siento una molestia al pecho, que me incomoda un poco más que hace un mes, me incomoda un poco más ahora, ¿no? Un poquito más me falta el aire, pero no le mencionan nada específico. Si ustedes tienen duda, piden un electro, hay un poco de duda, un ecocardiograma, a veces se encuentran que ya tiene 500 ml de líquido, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Y ahí hay que descartar, como le digo, los criterios del taponamiento, que son básicamente que no haya colapso en cavidades cardíacas, aurícula derecho o ventrículo derecho, que la vena cava inferior se pueda comprimir en más de un 50%, ¿no? Que hay ya criterios ecocardiográficos a nivel de variabilidades de flujo, ¿no? Transmitral que no sea mayor de un 25%, transcircunspidio que no sea mayor de un 40%. Son criterios que ya el ecografista, el ecocardiografista nos va a indicar. Es un derrame pericárdico severo por el volumen, pero también por los criterios que les he mencionado y que está tal vez yendo a un taponamiento cardíaco. Ese paciente entonces tiene que ser internado, ya no puede ser manejado ambulatoriamente, ya preparándolo para una pericardiocentesis con estudio de líquido, ¿no? Y aparte ver la etiología, ¿no? Subyacente. Puede ser una neoplasia oculta, ¿no? Puede ser una enfermedad viral que haya tenido, una enfermedad autoinmune, no sabemos, ¿no? Y si no se puede resolver, entonces iríamos ya al drenaje pericárdico. Bien. Gracias. Estoy llano a sus preguntas, a sus inquietudes, por favor, con todo gusto. Hola, ¿están ahí todavía? Sí, doctor, todo claro. Todo claro, doctor. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, espero que les haya sido de provecho esta charla. Que estén bien y muchos éxitos a todos ustedes, pues. Que estén bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta Gracias a luego. ustedes. Adiós. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chicos. Chao.